Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Qué tiempos que estamos viviendo, pero todo esto se veía venir. Yo les dije el año pasado que este año traería mucho movimiento y muchas noticias importantes y eventos que marcarían bastante nuestra historia y ya lo estamos viviendo. Es algo pues que se veía venir. No soy profeta y seguramente muchos aquí en la plataforma lo habrán notado y lo habrán señalado. Y es precisamente por todos estos eventos tan importantes que he tenido que dejar un momento al lado la escritura de mi segundo libro. Está ahí esperándome diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo vas a empezar a llenar las páginas de este libro, a incluir más contenido? En realidad esto es importante porque también me lo había sugerido un querido suscrito del canal, así que vamos a hacerle espacio en la programación y los videos que tenía pendientes están allí esperando para ser realizados, como no. Empecemos por los datos esenciales, porque es importante conocer los datos técnicos y todo lo que se sabe oficialmente acerca del hantavirus. Este nombre, Hanta, viene del río Hantan o Hantan en Corea, donde fue estudiado tras unos casos que fueron conocidos durante la guerra de Corea en los años 50. Estamos hablando de que ya estaba identificado este virus desde los años 50. No es nuevo. Desde entonces se descubrieron muchas variantes diferentes en Asia, Europa y América. Actualmente no existe una cura antiviral específica universal. El tratamiento es principalmente de soporte médico intensivo. En el momento en que es detectado los síntomas, pues inmediatamente la persona se somete a tratamiento. ¿Qué se le hace a la persona cuando se identifica estos síntomas? Se realiza un diagnóstico temprano, el pio posible. Se le aplica oxigenación, control respiratorio y terapia intensiva si empeora. En la mayoría de variantes no es fácilmente transmisible entre humanos. Esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. El caso del crucero, que lo que estamos viendo ahora del MV Hondius, es actualmente uno de los brotes de hantavirus más vigilado del mundo porque involucra presuntamente la variante Andes, la única cepa conocida con capacidad documentada de transmisión entre humanos. El brote se detectó en el crucero antártico MV Hondius, como les dije, un barco de expedición que había partido desde Ushuaia y realizó recorridos por zonas australes y del Atlántico Sur. Y según los reportes más recientes, en el momento en que estoy realizando este video, hay al menos 7 casos confirmados. Yo diría que ahora serán más relacionados con el brote, varios casos sospechosos adicionales y desafortunadamente ya hay 3 fallecidos que están vinculados al evento sanitario específico. Ahora en este video, como les digo, voy a decirles lo que se sabe, las noticias, lo oficial, pero de una vez les quiero decir que les voy a dar mi punto de vista crítico al respecto porque yo veo aquí muchos elementos que no cuadran y no hay claridad respecto, como suele suceder, respecto a muchas cosas. Y vamos a hacer ese análisis muy agudo y tengamos en cuenta que estamos en un proceso, apenas se está empezando a hablar, así que todavía está todo como muy borroso. Y yo sé que más adelante van a empezar a salir más análisis y al final siempre empiezan a llegar ya análisis de expertos en contraposición los unos a los otros, los oficiales y los no oficiales, pero expertos. Entonces, continuemos. Los pasajeros afectados pertenecen a distintos países, lo cual activó protocolos internacionales de seguimiento epidemiológico.
Los resultados de los exámenes detectaron contagio de la cepa Andes, como les mencioné, que circula principalmente en el sur de Argentina y Chile y tiene una mortalidad importante. Es considerada especial porque puede transmitirse entre personas, pero ojo, en determinadas condiciones. No es algo pandémico que se expande como por ejemplo en los casos de gripas o gripes, cuando están los virus gripales, que eso se difunde rapidísimo. Los estudios genéticos iniciales indican que no parece tratarse de una mutación nueva ni de una supervariante desconocida. La hipótesis principal de los investigadores argentinos, tratando de comprender qué está pasando, y también intervienen europeos, es que la pareja que se contaminó de este virus, es decir, el paciente cero y la esposa que viajaban en este crucero, ellos visitaron un vertedero o un basural cerca de Ushuaia antes de embarcarse. Ese lugar es conocido entre observadores de aves, porque el señor es un era un observador de aves, viajaba por el mundo. ¿Y por qué? Porque ese lugar atrae especies raras, pero también hay presencia importante de roedores silvestres. ¿Por qué un observador de aves iría allí? Porque ese lugar suele ser visitado o atrae aves difíciles de encontrar, que no son tan comunes en otros lugares, especialmente carroñeras, por ejemplo, y especies australes raras. Uno de los lugares mencionados en la investigación fue descrito incluso como el fin del mundo porque es muy aislado y hay una gran acumulación de residuos. Es decir, entrar ahí a buscar es un poco arriesgado y de hecho la gente estaba informada al respecto. Esto lo estamos sabiendo nosotros a través de los comunicados porque desafortunadamente los protagonistas de esta supuesta historia, y digo supuesta porque no nos consta que haya sido así, sino por testimonios, ya no están. Así que ellos no podrían atestiguar, sí, estuvimos ahí, hicimos esto. Hay que esperar evidencias de que realmente sí estuvieron allí o simplemente están armando el caso para decir, ah, así fue, porque de otra manera, ¿dónde estuvieron en contacto con los desechos orgánicos de estos roedores? ¿Cómo creen entonces ustedes que ocurrió el contagio? Bueno, según la teoría epidemiológica actual, sucedió esto. La pareja visitó el área contaminada, el cual les acabo de mencionar que lo llaman el infierno porque está lleno de basuras. Allí habría excremento seco de roedores infectados. Este es el modo en el cual un humano se infecta del animal al humano. Se supone que viene de los excrementos secos de los roedores infectados. Y al caminar o remover el polvo, inhalaron partículas microscópicas, especialmente aerosolizadas por el viento. Pero amigos, ustedes ya estarán pensando lo mismo que yo. Esta hipótesis tiene un problema y no es de ignorar, no es un pequeño problema, porque el mecanismo clásico del antivirus es especialmente el síndrome pulmonar por antivirus en América, pero se suele asociar a espacios cerrados. ¿Por qué? Porque es que uno puede caminar en muchos lugares, quién sabe cuántas veces hemos pisado en lugares donde haya esto, porque todos hemos estado en el campo y es muy probable, pero al aire libre es muy difícil respirar estas partículas aerosolizadas porque no llegan a nuestra nariz y a nuestros pulmones, porque en realidad hay viento, se dispersan. Así que esta teoría es débil, no es una certeza. Los mismos expertos
también lo piensan. Esto, este tipo de contaminación de este virus está asociado entonces a espacios cerrados donde hay poca ventilación, donde hay una acumulación de polvo que esté contaminado con las heces de los roedores infectados. Por ejemplo, cuando barren o remueven materiales que tienen ese polvillo que se va a mezclar con la orina seca de estos animales y inhalación concentrada de aerosoles, es decir, estas partículas que se van a elevar y van a llegar a nuestra nariz. Así que mi crítica sí coincide con algo que algunos investigadores están discutiendo y es ese punto débil de la teoría del basural, porque era un espacio abierto, por lo cual las partículas se dispersan rápido antes de llegar a la nariz. Además, la radiación de UV del sol daña el virus. El aire diluye la carga viral. Entonces, si el sol daña el virus y el aire además diluye la carga viral, el contagio es estadísticamente deficiente o improbable. Y aunque esta variante sea transmisible entre las personas, también allí hay algo que no podemos dar por sentado. No está resuelto esto, amigos. Porque tiene que haber también una transmisión por contagio a través de secreciones. Pero a mí no me cuadra ese cuadro porque los estudios realizados en Argentina y Chile durante décadas muestran que los contagios humanos ocurrieron sobre todo entre parejas, convivientes, es decir, personas muy íntimas, familiares, personas que cuidaban enfermos, que estuvieron en contacto con sus fluidos, unos contactos muy estrechos y prolongados. Y esto no me parece el caso. Sí, uno puede decir, ay, sí, es un crucero y uno pasa meses en el crucero, pero ojo porque es que cada uno tiene su baño y pues son tres personas, una pareja, precisamente el señor que se supone que estuvo por allá caminando en un basural buscando las aves, la esposa es más coherente, pero también una persona del equipaje. No sé qué intimidad o cercanía tenía con ellos para haberse contagiado. Compartieron los cubiertos, compartieron los vasos. Generalmente cuando uno se sienta en un crucero a cenar, así esté hablando con otras personas, cada quien tiene su vaso, sus cubiertos. No creo que le hayan tosido en la cara o que alguien le hable y lo escupa, porque de todas maneras en las mesas también hay una cierta distancia. Así que yo lo veo difícil ahí ese contagio en el tal crucero, porque el virus necesita una carga viral importante y ese contacto prolongado, probablemente una exposición directa a secreciones respiratorias recientes. Así que no es tan fácil que se contagie. Un detalle muy importante en brotes previos del virus Andes es que muchas cadenas de transmisión se detuvieron rápido. No es un virus que persista mucho precisamente por lo difícil que es su transmisión. No es algo que es pandémico, que tiende a ser pandémico realmente, porque al ser tan complicado y exigir tantas condiciones, pues se detiene. Llega un punto en que se detiene y no todo el mundo vive en madrigueras de ratones, no todo el mundo vive en esa suciedad y en ese desaseo. Esto indica que el virus no es extremadamente eficiente entre humano y humano, porque si lo fuera, Sudamérica pues ya tendría epidemias mayores en décadas atrás y no hemos visto esto, no ha ocurrido. De hecho, para muchos este virus era desconocido, no sabíamos que existía. Ahora yo me hago esta pregunta. Si el virus salió de Argentina, esta variante, y en Argentina hay ratones infectados, ¿cuántos argentinos hoy están infectados?
Bueno, según mis averiguaciones, hasta ahora el hantavirus era considerado por los medios y por muchas autoridades sanitarias como una enfermedad rara, localizada, más bien rural, porque estos animalitos contaminados viven en el campo y pues en las fincas uno no está tan pendiente de estar barriendo porque hay maleza, hay y se acumulan, por ejemplo, las herramientas para arreglar el jardín, entonces la gente no está tan cuidadosa de estar barriendo y limpiando y desempolvando como si en una casa en ciudad. Por eso es tan común que se enfermen las personas más bien en campaña o en el campo. Así que el virus no tiene una capacidad de expansión global importante, al menos no de manera natural. Personas que abrían refugios rurales, por ejemplo, limpiaban casas abandonadas, barrían el polvo, movían leña o cajas que estaban almacenadas. Esas eran las personas que estaban más en riesgo porque ahí está la orina seca y las heces de los roedores que se van concentrando y al removerlas pues se aerosolizan. Ahí está el peligro, amigos, así que ojo con sus sótanos, cuando vayan a hacer limpieza en sus sótanos o en las guardillas. Mucho ojo con eso porque pues es mejor evitar. Así que el problema plantea que si el supuesto paciente cero solo estuvo en un área abierta observando aves, entonces tienen que hipotetizar un posible contagio dentro de la nave crucera. Y ya están tratando de ver si más bien los ratoncitos estaban dentro del crucero y no en el basurero. ¿Eso qué quiere decir, amigos? Que no saben, que no tienen ni idea cómo empezó eso. Al menos es lo que muestran, lo que se ve en apariencia es que todavía no han entendido, no han encontrado la explicación y esto nos vuelve otra vez al pasado, nos lleva nuevamente a aquel momento en el año 2018-19, cuando inicia todo lo que sucedió, esa locura que sucedió, que solo se generó confusión y angustia y sobre todo mucho miedo, porque esto es lo que produce todo esto, miedo. Algo importante es que en un archivo disponible en el sitio oficial de la Pfizer está un artículo completo donde se incluye este virus, el Anta, como posible efecto adverso de el suerito preventivo, lo podemos llamar así, la Vaki. Así que ha llamado la atención. Algunos youtubers han hecho su video, han hecho ver que efectivamente ahí está. Si ustedes van y buscan el PDF, lo pueden descargar y con mucha paciencia lo pueden encontrar allí. En realidad los efectos adversos de esos sueritos son muchísimos y gravísimos y le hacían firmar a las personas para que las grandes farmacéuticas pudieran hacer así cada vez que alguien se iba de este mundo o algo le pasaba y todavía esos efectos se están viendo y se seguirán viendo. No sé qué es clamoroso que no haya estudios sobre esto, porque en realidad lo que hicieron estas grandes farmacéuticas fue un experimento y lo siguen haciendo porque ellos van tomando nota de qué está sucediendo y otros hicieron un gran negocio porque detrás de todo esto está el business, es la pecuña, como dicen acá. Ahora, ¿podemos pensar que no haya sido tan accidental? Yo me pregunto. ¿Podemos hacer hipótesis distintas? Pues yo me siento en libertad de hacerlo como observadora y ya les digo, son hipótesis especulativas, pero como observadora y tengo mi punto de vista que les voy a compartir porque me parece que no hay claridad aún. Si después ya todo se comprueba y se arma todo el mapa porque está muy reciente y
publican todo y se aclara todo, entonces, bueno, aceptamos las explicaciones con la evidencia, ¿verdad? Y creo que este es el momento en que debemos incluir a esas famosas portadas de The Economist claramente, porque esta revista The Economist hace unas portadas bastante llamativas que se ha hablado, no conozco un youtuber que no, de la temática y los temas que yo manejo que no haya hablado de esa revista. Yo todavía no lo he hecho y aquí vamos solamente a tocar, porque en realidad creo que sí está relacionada. Puede estar, hay un puente seguramente con todo esto, pero quiero decirles que si les interesa, haremos análisis de esa revista, un análisis histórico y crítico respecto a lo que es esta revista. Por ejemplo, en las portadas desde el 2024 hasta el 26, The World Ahead, el mundo del 2025, es probablemente una de las más analizadas actualmente, porque a simple vista salta a la vista y se denotan símbolos de bioingeniería, vemos ojos de tipo vigilancia, referencias a laboratorios, estos ojos pues al control biométrico y la vigilancia constante que nos realizan. No hay que ser un gran semiótico para entender esto. Hay estructuras celulares, se ven rostros fragmentados, colores que bien podrían ser asociados a alertas biológicas. En algunos videos donde se analizan estos gráficos afirman que la portada sugiere un nuevo periodo de biopoder. El biopoder, la medicina vinculada al control social. Esto no es tan sorprendente porque ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo cada vez de una manera más directa y más abierta. De hecho, no se molestan ya en cubrir. Estamos en el periodo de el apocalipsis, de la quitada de la cobertura, porque eso es apocalipsis, de la descubierta. También nos revelan futuras crisis sanitarias, nos lo anuncian. Eso ya lo estamos viviendo ahora. Y si vemos las páginas interiores, pues la revista habla principalmente de la IA, de geopolítica, de las elecciones, de los temas de interés, de las tensiones económicas. Esos son los temas de esta revista. Esta portada disparó muchísimas interpretaciones en YouTube, claramente, en todas las redes. No es para menos, amigos, porque, como les digo, denota muchísimo y además hay portadas posteriores al COVID donde se presentaron pues las mascarillas, las jeringas, todo coherente con el tema y varias cubiertas desde el 2020 fueron también interpretadas retroactivamente como una programación predictiva. Entonces, esto hay que observarlo con seriedad. The Economist no es una revista popular masiva al estilo de entretenimiento. Es una revista históricamente que se dirige a un público de interés político, financiero, académico, empresarial, diplomático, tecnológico y geopolítico. Es decir, la gente que necesita y quiere estar muy informada. Ese es más o menos el target de esta revista. Su lector típico suele ser el universitario, profesional, el ejecutivo, también inversores, funcionarios, investigadores o personas interesadas en asuntos globales. Así que es una revista muy conocida mundialmente y que pues todo el mundo que quiera estar actualizado la lee. La revista tiene fama de dirigirse a la clase dirigente internacional, sobre todo, o a personas que quieren entender
simplemente sobre la economía global, política internacional, tendencias estratégicas, energía, IA, mercados, ciencia, riesgos globales, mantenerse informado. Como ideología tiende, podemos decir, a ser liberal clásica, a ser promercado, globalista en el sentido económico, favorable al libre comercio, tecnocrática, internacionalista y está muy conectada con los demócratas estadounidenses y con las élites en general. Así que pues cuenta bastante este hecho. No suele alinearse totalmente ni con la derecha populista ni la izquierda radical, pero muchos consideramos que refleja la visión de élites financieras y tecnocráticas occidentales. Sus lectores están en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina, casi todo el mundo. Y su propiedad está repartida entre accionistas institucionales, familias históricas, nuestras queridas familias de élite y miembros internos del grupo. Entonces creo que hay que darle una ojeada a esto, a The Economist. Esto lo tengo yo pendiente desde hace tiempos, pero nosotros vamos así en progreso porque primero la historia, primero ver qué decían los antiguos, qué hacían, qué hicieron los luminosos, qué hicieron los que venían, los que iban y venían, y para entender qué siguen haciendo hoy. Así que era importante. Ahora sí venimos al hoy. Y bueno, podemos hacer un buen estudio a esta institución llamada The Economist porque forma parte del sistema. Así que bueno, ¿por qué lo traje a colación? Porque sí existen vínculos históricos entre las élites financieras, los bancos, la aristocracia británica, las redes económicas internacionales y esa revista. Ahora veamos un poco el protocolo de aislamiento, cómo se desenvolvió respecto a este crucero. Las medidas incluyeron desembarco escalonado, traslado en pequeñas embarcaciones. Ha habido unos simulacros interesantes que se conectan con esto, que se podrían conectar. Equipos médicos con protección, hubo zonas temporales de bioseguridad, como ya estaban entrenados para hacer, carpas de evaluación médica, control de síntomas y separación inmediata de pasajeros según el riesgo. Según la información oficial, dice que los pasajeros no circularon libremente por Tenerife, no usaron vuelos comerciales normales y fueron llevados directamente a vuelos especiales o instalaciones sanitarias. Los casos confirmados o sospechosos fueron distribuidos según la nacionalidad y según la gravedad. Por ejemplo, en España fueron enviados a Madrid, los británicos fueron trasladados al Reino Unido, los estadounidenses a Estados Unidos y muchos pasajeros de Países Bajos y otros países europeos fueron repatriados mediante vuelos charter, vuelos gubernamentales o transporte médico especial. El barco no quedó operando normalmente. Parte de la tripulación permaneció a bordo para llevarlo hacia Rotterdam, donde será sometido a desinfección, investigación epidemiológica, veamos si ahí van a encontrar algún ratón, y posiblemente análisis ambientales. Hay varios elementos extraños aquí, amigos, y quiero que entremos ya en este análisis. Y el primero es el cómo fue que adquirió el virus el paciente cero que se llamaba Leo y era un ornitólogo, esa persona que observaba las aves. Cómo se infectaron también las otras personas, porque ya vimos lo difícil que es que se transmita este virus, incluido este trabajador que formaba parte de la tripulación del barco. Y yo opino que haber repatriado a esas personas es un modo de llevar
el virus que de pronto no existía en esos otros lugares. Y aquí quiero contarles una experiencia personal. Es una anécdota porque durante mi viaje de regreso de Málaga, Italia, estaba con mi esposo en el aeropuerto haciendo la fila, había muchísima gente. En ese momento llegó un avión cargado de italianos que desembarcaban y nosotros esperando pues para embarcarnos en ese mismo avión, por lo cual ya sabemos que no fue limpiado muy bien, no fue limpiado, no hubo tiempo. Ahora hay que estar pendientes de qué va a suceder porque no se está haciendo ni siquiera el aseo de un vuelo al otro. Y llegó una señora corriendo a embarcarse en un vuelo a un país europeo y con una tos, amigos, que yo, pues, con los años que tengo, he visto muchos tipos de tos, he sufrido de tos. Esta señora estaba muy, muy mal, muy mal. Se curvaba toda, se arqueaba, no podía respirar, hacía cada vez que tosía y yo pensé que se iba a desmayar. Entonces la hermosa, la persona que estaba allí en la puerta para que ella embarcara, yo dije, ahora va a llamar por radio y va a llamar paramédicos. No, la hizo subir, la hizo subirse a ese avión. El avión ya estaba casi por cerrarse, ella fue la última en embarcarse. Quiere decir que esa señora con lo que tuviera se subió al avión a un ambiente cerrado que se dirigía a otro país. ¿Cuál es el mejor modo para distribuir un virus? Pues coloquémoslo en un avión o coloquémoslo en un crucero. Gente que está encerrada, gente que no se puede ir a ningún lado. Es difícil que puedan y luego hay que desembarcar en algún lugar y todas esas personas después cada una se quiere ir a su país. Esto me trae muchas sospechas y me parece esto cuando yo supe de esto estaba allá en Málaga, cuando supe que llegaba el barco a Canarias. Yo dije, aquí hay algo que no cuadra, o sea, seguramente estamos viviendo nuevamente lo que ya vivimos. Yo recuerdo que con el C-19 dijeron que eran los murciélagos y estuvo mucho tiempo esa versión del animal al humano. Eso fue una versión, pero con el tiempo se van ya como eh, revelando más informaciones de personas que tienen el valor de hablar y decir, no, eso no es correcto. Sabemos bien que hay laboratorios que están trabajando con todos estos bichos y sabemos bien que tarde o temprano van a volver a liberar algo por ahí. Y ya les digo, uno de los mejores lugares es un crucero, porque hay gente de muchos lugares del mundo y se permanece ahí encerrados. Si es así, escogieron el menos eficiente para transmitirse. Entonces, ahí hay que analizar muy bien, porque no está dicho que se haya hecho con intención, pero yo noto que podría ser que sí, porque primero que todo, ni siquiera saben este señor cómo adquirió esto y es un virus raro del cual casi nunca se habla precisamente porque no anda por ahí. Entonces puede ser que están tratando, están probando, haciendo ensayos nuevamente, quieren sacar una nueva medicina porque no existe la preventiva de esto, entonces de pronto ya la están fabricando, de pronto nos van a obligar si queremos viajar a ponernos esto. Hay muchas posibilidades y ya lo vamos a ver. Es posible, ya por ahí vi una persona, no recuerdo el nombre, que es una persona que colaboró con Fauci en ese tiempo y ella está loca por ya empezar a fabricar la cura. Así que la cura preventiva, ya saben a qué me refiero, a las vaquis. Entonces, ojo amigos con lo que va sucediendo. Y yo les sugeriría, no vayan
a cruceros, porque de verdad que son lugares de mucho riesgo, no solo por este tipo de situaciones. Ustedes pónganse a pensar con lo que está sucediendo hoy día, con las guerras, con tantas cosas, que se suba alguien o simplemente gente muy desquiciada que anda últimamente. ¿Ustedes dónde pueden escapar? Es un lugar, yo diría, peligroso, no solo por las olas y por las tormentas que a veces suceden de improviso, esas olas anómalas, sino por las personas. Los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y en recintos cerrados somos muy peligrosos. Cuando somos muchos en un recinto cerrado, eso lo saben hasta los Elohim, no nos quieren ver juntos porque somos un peligro. Entonces, amigos, me parece que si queremos difundir algo, los lugares más apropiados son primero los cruceros, luego los aviones, los trenes, todos esos vehículos donde hay muchas personas y ojalá internacionales. En este momento, el bichito está viajando por el mundo, pero es un bicho que saben, pues si alguien está tratando de hacer algo con esto, igual son expertos y saben que es un virus que no es pandémico. Así que la intención no era crear una pandemia, pero esto sí crea miedo y puede crear una nueva solución. Así que estemos pendientes de esa solución que llegará, porque ya están saliendo más por ahí enfermitos, ¿no? Ahora hay algo que quiero traer a colación y es el señor Puertas, porque el señor Bill Puertas, que ha hablado repetidamente sobre el riesgo de futuras enfermedades que se diseminan mucho, las PAN, ya saben, antes y después de lo que sucedió del C19. El señor Puertas, antes que nada, no es médico, no es virólogo, no es epidemiólogo, no es un investigador biomédico de formación. Entonces, ¿por qué no lo censuran? Es un señor que se ha dedicado a profetizar futuras dispersiones de patatús, de gente que va a estar mal. Y ¿por qué él? ¿Por qué él? Y fíjense que se convirtió en uno de los mayores financiadores privados del mundo, nada menos que en salud global, vacunas, malaria, tuberculosis, el VIH, enfermedades infecciosas, preparación para las PAN, ya saben. Y además su fundación trabaja con la OMS, con Gavi, universidades, laboratorios, epidemiólogos también, trabaja con estas personas, está ahí metiendo la nariz en modelos estadísticos, sistemas sanitarios, pero si uno que no es un especialista dice algo, pues lo censuran porque dicen, usted no es un especialista. Entonces, yo aquí, por ejemplo, estoy informando de algo y estoy dando mis hipótesis que son especulativas, pero yo lo digo, yo estoy especulando y ya todo que termina aquí. La gente me escucha y tiene su propio criterio, pero si me quieren poner el esparadrapo, lo pueden hacer. Pero este señor Puertas, ¿por qué puede decir todo esto como si fuera un especialista? En cambio, cuando el señor, el Nobel Montagnier, cuando habló él, siendo un especialista en el virus VIH, que se ganó un Nobel y que después lo censuraron, lo callaron, lo humillaron, lo pisotearon, pero este señor Bill Puertas anda por ahí libremente diciendo lo que quiere y haciendo lo que quiere y fabricando lo que quiere, experimentando, porque es multimillonario. Un multimillonario no debería convertirse en un divulgador de riesgos de este tipo. Él es un financiador, es un estratega, un impulsor de políticas globales, es coordinador de iniciativas. Así que yo diría, esta persona, ¿por qué no la censuran? ¿Por qué no le ponen digamos,
un límite. Y durante años ha trabajado con epidemiólogos, bioestadísticos, inmunólogos, con especialistas en salud pública. El tipo tiene el delirio del científico y él no es un científico. Él debería dedicarse a su trabajo con la cuestión de la informática. Y esto que él ha hecho y estos contactos que ha logrado y todo, toda esa inmiscuirse en esos asuntos le ha permitido influir en prioridades sanitarias, orientar investigaciones, decidir qué proyectos reciben fondos y tener peso dentro de organismos internacionales, incluyendo la OMS. O sea, esto es escandaloso. ¿Y con qué interés? ¿Con qué interés? Pues será un beneficio económico vinculado a las Bakis o a las farmacéuticas y tecnología médica, que eso es un negocio también, a la identificación digital, a la bioseguridad. Seguramente se trata de eso, queridos amigos. Ese es su interés. Este señor Puertas, que tiene tanto dinero, poder, influencias, a él le gusta mucho jugar ese rol del científico y quiere darse ese estatus porque no es lo mismo decir que eres un tecnólogo o que eres un informático que sabe crear softwares, que un tiempo lo hacías, o eres un hombre de negocios, a decir que tú tienes la autoridad de decidir sobre la vida de las personas. Es esa ambición y ahí esto nos conduce, pues obviamente, a la eugenética, lo cual tendremos que analizar ya muy bien. Eso también es otro tema que tengo allí porque la eugenética es importantísima, está conectada con nuestros orígenes, está conectada con toda nuestra historia y no la inventamos nosotros, pero lo hemos heredado, ese conocimiento, y lo hemos ido descubriendo. Y eso en nuestras manos, pues, es bastante peligroso, porque lo repito, lo reitero, nosotros somos capaces de obras magníficas, obras heroicas, obras muy grandes, pero también de lo peor. Somos capaces de lo peor. Y desafortunadamente en este medio que estamos viendo de personas tan poderosas, con tanto poder y dinero, que pueden jugar a ser los nuevos dioses, porque son los nuevos Anunnaki, eh, porque lo quieren ser, se quieren convertir en eso, ya que han tenido todo este tiempo de autonomía y de libertad. Ahora, si regresaran los verdaderos dioses, los luminosos, los Dingui, los poderosos, estos quedarían reducidos a ser de pronto los lustrabotas de ellos o ni siquiera. En este momento están haciendo lo que se les da, lo que les viene de iniciativa hacer, porque tienen la libertad de hacerlo y eso indica que el humano tiene mucha autonomía, puede hacer muchas cosas, está autorizado por ese estado oscuro, escondido, deep state, ese estado mundial se los está permitiendo o lo promueven. Ahí hay muchos elementos importantes que sería bueno que alguien que pudiera infiltrarse en medios donde tuviera acceso a más información, un investigador que tuviera el coraje que tuvo, por ejemplo, Assange en su momento, que miren cómo lo redujeron a Julian Assange, que ya prácticamente desapareció y ya no puede ni siquiera, yo creo que no puede ni abrir un perfil en Facebook porque ese hombre es pues le perdonaron la vida, pero yo creo que no puede usar ni un celular, está callado absolutamente, claramente, porque escogió la vida y escogió vivir más y con su familia.
Esto nos da muestras del poder tan enorme que mueven ciertos individuos. Les di mi punto de vista, pero está sujeto a cambios. Depende de qué otras cosas se irán descubriendo respecto a este nuevo escenario sanitario que estamos como pendientes de ver qué van a hacer, qué van a hacer con eso. Veamos si fue realmente algo accidental, algo que sucedió y si es así, qué provecho le van a sacar o si fue algo realmente programado con un objetivo, si es parte de la agenda que tienen programada, como hemos visto en estas portadas de Economist. Ahora, yo digo también que The Economist puede estar explotando muchísimo esto que está haciendo porque es el mejor marketing que pueden tener si lo que les interesa es vender su revista y mantenerla en el top de la fama, pues lo lograrán con todo esto. Pero ¿será que sí ese es el interés? Porque si vemos quiénes están detrás de esta revista, necesitan de eso. Están jugando con eso más bien, se están divirtiendo, son una especie de juegos, no del hambre, pero sí puede ser de la situación mundial, de la sanidad, de las guerras, de la geopolítica. Quizás se divierten mandando todos esos mensajes para que la gente los decodifiquen y puede ser que les parece divertido eso. No sé hasta qué punto haya ese cinismo en ciertos individuos. Amigos, espero sus comentarios, cuáles son sus opiniones y muy pronto nos veremos nuevamente aquí porque hay pendientes aquí sobre la mesa temas bastante interesantes para todos. Un abrazo y cuídense mucho.